o en el lugar en donde estemos tomando la clase, porque muchas veces no les pega el sol y eso hace que sea muy frío. Yo he estado en lugares así y trabajado en lugares así y no es bonito. Digo, está bien que el frío conserva el cuerpo, pero eso de estar sufriendo frío no es lindo, y menos ahorita. Bien, buenos días a todos, espero que estén bien. Ya casi, bueno, hoy entramos a febrero, nuevo mes. Esperemos que este nuevo mes venga bien. Ya saben que dicen febrero loco, marzo otro poco. Y no nos venga con cosas raras con el clima. Bueno, la clase pasada hicimos el ejercicio de estar resolviendo diferentes clases de problemas. Bueno, más que todo era algo que tenía que ver con un poco jugar con la idea de las diferentes clases de problemas que existen y que en nuestra vida diaria pues resolvemos toda una serie de problemas, y también incluso nosotros tenemos procedimientos o métodos para poder resolver un problema en específico. Ustedes utilizaron en la clase pasada diferentes herramientas, incluyendo también herramientas mentales, creatividad, ciertas experiencias pasadas para poder resolver lo que se les pedía. Entonces, ahora nos vamos a centrar en esa parte del problema. Dentro de una investigación científica, y sea cuantitativa o cualitativa, cuantitativa recuerden de contar, que normalmente tiene que ver con las ciencias exactas, y cualitativa cuando tiene que ver con cuestiones teóricas o cuestiones que no podemos nosotros contar o expresar solo en números, ¿sí? Una investigación cuantitativa sí puede ser expresada solo en números, y bueno, un gran ejemplo de esto es la ecuación de Einstein. E es igual a mc al cuadrado. Entonces, todo su manera de explicar, pues lo está expresando también de manera cuantitativa. Vamos a continuar con el tema del problema, porque, bueno, como les decía yo, la investigación siempre inicia con un problema. Obviamente nosotros tenemos diferentes tipos de problemas. Dentro del diseño, nosotros nos vamos a enfocar, como ya habíamos hablado y también vamos a ver un poco más adelante, en la investigación social. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a empezar a interesarnos por problemas sociales. Entonces, vamos a iniciar esta parte y vamos a hacer algunos ejemplos ya más formales de planteamiento del problema. Ustedes expresaron ejemplos en la clase pasada de problemas, pero ahorita se van a dar cuenta que para plantear un problema de investigación las cosas son un poquito más complicadas. Entonces, vamos a iniciar con esta parte. Y bueno, vamos a hablarlo porque la clase que viene, esta clase no, pero la clase que viene, vamos a hacer ejemplos de planteamiento del problema, pero enfocados al diseño. Ahorita vamos a ver ahora sí de qué se trata, vamos a ahondar un poco en el tema, vamos a ver algunos ejemplos generales. Y me gustaría que me dijeran si van entendiendo o no, porque como les digo, la clase que viene va a ser de actividad y lo que vamos a hacer es plantear problemas, pero dentro de lo que es el área de diseño de arquitectura de interiores. Vamos a empezar con el área de diseño en general
Y luego vamos a enfocarnos al diseño de arquitectura de interiores, que es lo que ustedes pues vinieron a estudiar. Pero vamos a empezar pianito, de lo básico, a lo un poco más complejo, para poder realizar este planteamiento del problema. Porque esa es la base de la investigación. A partir de eso se plantean objetivos, a partir de eso se hace un marco teórico, a partir de eso se hace el diseño de la investigación. Entonces voy a empezar a compartir mi pantalla y bueno, vamos a continuar con la parte que no vimos la clase pasada acerca de los tipos de problemas. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí, maestra. Gracias. Bien. Como decía, hay diferentes tipos de problemas. Nosotros nos vamos a enfocar en problemas sociales, es decir, el área de diseño de arquitectura de interiores se centra en problemas sociales. ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos. Al trabajar con seres humanos, con personas, finalmente vamos a tener siempre que preocuparnos por el contexto con el cual estamos relacionados. Son todos aquellos asuntos relacionados con diferentes temas sociales. En general, tiene que ver con salud, bienestar, calidad de vida, educación, trabajo, vivienda, seguridad, acceso a oportunidades, entre otros. Son cuestiones que afectan la felicidad y el bienestar de las personas. Su reconocimiento y abordaje por parte de los políticos y de los principales actores sociales es fundamental para que estos puedan ser resueltos de una manera eficaz. ¿Sí? Entonces, nosotros, dentro de este campo de problemas sociales, no deben olvidar que nos vamos a centrar en salud, bienestar, calidad de vida, educación, trabajo, vivienda, seguridad. Es decir, nos vamos a centrar en los problemas sociales que tienen que ver o están relacionados con las actividades del hombre. ¿Por qué? Y más ustedes, porque se están enfocando en el espacio interior. El espacio interior es en donde la persona desarrolla las diferentes actividades de su vida. Ya sea, por ejemplo, piensen en su día. Bueno, probablemente en un día un poco más normal o también en la vida de sus papás, que es a lo mejor lo que hace su mamá o su papá o sus parientes o sus vecinos. Lo que hacen es se levantan, tienen un espacio en donde durmieron. Primero Dios, hay algunos que no. También ese es otro problema social. Las casitas de cajón de un espacio. Entonces tienen un espacio para dormir. Me levanto, voy a la cocina, tengo un espacio para desayunar. Luego a lo mejor me arreglo, regreso a mi habitación y entonces ahora la habitación no solo es para dormir, sino también es para parte de vestirse. Luego vuelvo a salir y probablemente ya sea que tenga mis cosas en la sala o tengo otro cuarto en donde tengo las cosas, materiales, maletín, computadora, etcétera, que utilizo para trabajar. Acomodo mis cosas, ya sea que tenga carro, que vaya en Uber, que vaya en camión, que vaya en bicicleta. Por ejemplo, si tengo carro, bicicleta, moto, tengo un espacio en donde estaciono el carro, la bicicleta o la moto. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Tengo un espacio en donde estaciono el carro, la bicicleta o la moto. Si ya me salgo, parto hacia mi trabajo. Dependiendo de dónde esté, puede ser un comercio, puede ser una oficina, puede ser un restaurante, puede ser incluso un consultorio médico. ¿Sí? Otro espacio en donde yo hago mis actividades. Entonces, dense cuenta de que nuestra vida está llena de diferentes espacios interiores en donde desarrollamos nuestras actividades y de ellos va a depender nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y
A partir también del trabajo, muchas veces se desprende de qué tipo de vivienda tenemos, qué tipo de educación tenemos acceso, qué tipo de seguridad. ¿Sí? Miren, por ejemplo, yo tengo una amiga que lamentablemente en diciembre se enfermó de coronavirus. Ahora tiene que regresar al trabajo, porque bueno, te dan chance de faltar, pero cuando terminas, pues ni modo de regreso. Pero el problema es que su oficina en donde ella trabaja es exageradamente fría. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita con el coronavirus, pues queda resentida de los pulmones, tiene ciertos problemas de salud, principalmente respiratorios, y aunque ya está mejor, tiene que cuidarse mucho para no recaer. Entonces, ¿qué sucede si yo me enfermé de coronavirus y resulta que mi oficina es una hielera? Está afectando mi salud y mi calidad de vida. Entonces, muchas veces no nos ponemos a pensar en eso. Normalmente, por ejemplo, varios de los oficinistas, varios de los que sean contadores, licenciados, abogados, etcétera, dependencias de gobierno, lo único que se fijan es que tengan un escritorio, una computadora, el archivero y bye. Sí, o sea, ¿dónde esté? Si está pegado en la esquina, si tiene ventana, ventilación, sol, etcétera, no les importa. Entonces eso afecta mucho a la gente. ¿Qué sucede? Pues que finalmente mi amiga probablemente se va a volver a enfermar o va a tener algún problema de salud. Entonces esas son cuestiones que afectan la felicidad y el bienestar de las personas. Entonces algo que debe empezar como diseñadores, arquitectos de interiores. Vengo a ayudar a las personas, vengo a ayudar al trabajador, vengo a ayudar a la señora, vengo a ayudar al restaurantero, no vengo a complicarle más la vida. Ahora, con esta parte de problemas, el problema de investigación es el asunto o cuestión que un trabajo de investigación o proyecto de investigación se plantea como objetivo para aclarar, ¿sí? Es decir, nuestro problema de investigación va a ser el asunto o cuestión en donde voy a enfocar mi proyecto o mi trabajo y voy a plantear un objetivo el cual yo quiero aclarar, el cual yo quiero resolver. Como tal, es lo que justifica y orienta el proceso de investigación y la actividad del investigador. Es decir, ese problema tiene que justificar lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Realmente tiene un efecto positivo dentro de la vida, por ejemplo, en nuestro caso de la persona para la que yo estoy planteando? Así, lo primero para llevar a cabo un trabajo de investigación es definir, mediante la aplicación de diferentes criterios científicos y metodológicos, todos los aspectos del fenómeno que se pretende estudiar y explicar. El planteamiento del problema, digamos, de manera formal, es solo un párrafo. Y vamos a decir, yo solo planteo un párrafo de manera declarativa o a manera de pregunta, pero el problema de investigación o el planteamiento del problema está conformado por diferentes cosas y normalmente son de 2 a 4 hojas. ¿Por qué? Porque yo tengo que explicar todos los aspectos del fenómeno. Entonces yo tengo que declarar todo aquello que está fallando, todo aquello en donde tengo problemas, todo aquello en lo que yo tengo que considerar para resolver ese problema, para aclarar las diferentes cuestiones que tiene este problema. Y para eso no lo van a hacer solos. Para eso se aplican diferentes criterios científicos y metodológicos, es decir, intentamos por medio de un procedimiento enfocados en una teoría, enfocados en el caso, por ejemplo, del diseño, en teorías del diseño, teorías de color, en tendencias, en vanguardias. ¿Sí? Procuramos, digamos, ir acotando el problema de tal manera que sea algo que yo pueda resolver dentro de mi ámbito de trabajo y dentro de los recursos que yo poseo. Y también en nuestro caso, dentro de los recursos que posee el cliente. Yo no puedo volar si a lo mejor me dicen que tienen
950,000 pesos para hacer el proyecto y yo ya estoy volando con mis ideas, con mi creatividad, con mi innovación y el proyecto que yo estoy pensando va a costar 1,500,000. No se puede, ¿sí? Entonces tienen también que aprender a enfocarse en delimitar y acotar el problema para ir acorde al tiempo, a los recursos y a las necesidades que se tienen dentro de este problema. Ahora, el problema de investigación es aquello que se desea explicar a partir de la tarea del investigador. Su acepción como problema se vincula por lo general a la finalidad de una investigación, es brindar una solución. Lo que se investiga de este modo supone un problema para resolver. Recuerdes que el problema de investigación es qué es lo que voy a investigar, cómo estoy vinculando este problema a mi contexto y a partir de eso yo voy a plantear una solución que es mi hipótesis. La hipótesis es la solución a mi problema. Entonces, cuando se les olvide a lo mejor qué es hipótesis, deben recordarse que es la solución al planteamiento del problema de investigación o al planteamiento del problema del proyecto. Es decir, aquí tenemos, estos somos nosotros, acá está el mundo, y nosotros vamos a enfocarnos en un problema y ese problema va a ser nuestro pequeño laberinto que nosotros vamos a ir resolviendo acorde a nuestras habilidades, acorde a nuestras cualidades y vamos a ir acotándonos a un camino para poder resolverlo. A partir de eso, nosotros vamos a tener el diseño de la investigación, el método de diseño que van a ser nuestra brújula para llegar a la meta que es el centro del laberinto, el centro de la cuestión, bueno, y poder solucionar esa parte. Ahora, ustedes ya lo experimentaron en carne propia. ¿Cuáles son las estrategias para resolver problemas? ¿Cómo hago para resolver un problema? Primero paso, tengo que detectar la situación problemática. Algo que no anda bien, el anhelo, la insatisfacción. Y bueno, acá puse un meme. Ayer vi un libro llamado Cómo resolver el 50% de tus problemas, entonces compré 2 para resolver el 100. Entonces, ustedes siempre tienen que tratar de identificar primero el problema. Muchas veces, especialmente en el diseño, las personas o la gente llega con cierta idea de lo que es su problema. Así como los doctores, en donde llegas como de, ay, doctor, es que me duele, como el de chiste, ¿no? Me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me toco y me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Y entonces el doctor se le queda viendo, lo ve y le dice, oiga, doctor, ¿y cuál es mi problema? ¿Qué tengo? A lo mejor reumatismo, artritis, me dio viruela, tengo septicemia, y le dice, no, lo que tiene es el dedo roto. Mismo punto. Muchas veces la gente nos llega y nos dice, no, es que el problema de mi restaurante es que no tengo espacio para mesas. Y por eso no tengo clientes. Y por eso se necesita ir al lugar, se necesita conocer el espacio, hay que hacer visita de campo, no nada más quedarte con lo que te dice la persona, ¿no? Al principio lo escuchas, hacer una entrevista, etcétera, pero luego tienes que ir al lugar. Y muchas veces te das cuenta que lo que pasa que no es que no tenga espacio dentro del restaurante, que a lo mejor el señor ya está pensando que va a quitar media estructura, etcétera.
te das cuenta de que el principal problema es el mobiliario. Las mesas y las sillas no van acorde a la estructura del espacio, es decir, son muy grandes. 2, que tiene muchos espacios perdidos dentro de su distribución. 3, que no planeó bien y puso a lo mejor el área de jugos de su restaurante en un espacio de tal manera que ocupa el doble de lo que debería. Entonces, sí tiene que ver con la estación de mesas, pero no es realmente el problema en sí, sino tengo que enfocarlo. Yo como diseñador tengo que darme cuenta qué es lo que está fallando. Sí se tiene que fijar en lo que dice el cliente, pero tienen que analizar ustedes la situación problemática. Por medio de un conjunto de medios dividimos la situación problemática en maniobras. Aparte de medir, es una obviedad, sí, o sea, todo buen diseño requiere de medidas para poder tener una idea de los metros cuadrados. También, por ejemplo, en el caso de, bueno, en las casas es más complicado porque es la vida personal de las personas, pero depende del grado que les tenga de confianza la señora, pero probablemente van a poder notar algunas cositas a pesar de no quedarse todo el tiempo ahí, pero en el caso de un restaurante, farmacia, etcétera, 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 tienen que ir un día normal y ver qué es lo que hacen, ver cómo funcionan, ver cómo se mueven, para poder también determinar las cosas que no te dicen, no, las cosas que no toman en cuenta porque están acostumbrados a hacerlo de manera a manera de inercia. ¿Sí? Es decir, no te van a decir, ay, esto es mi problema, no. Ya está tan acostumbrado que no se da cuenta, por ejemplo, que salta siempre el escalón antes de llegar a la cocina. Ya está tan acostumbrado que no se da cuenta de que jala el trapo para poder abrir una puerta que no tiene manija. Sí, ese tipo de cosas son las que se deben analizar dentro de una situación problemática. Una vez que la detecté, la analizo. En nuestro caso significa fotografías, observación, visitas de campo, visitas de uso, análisis de actividades, etc. Descripción de la situación real. Yo tengo que tratar de integrar una descripción para dar con indicadores prioritarios. Los indicadores prioritarios son los que me van a decir que son qué tipo de cosas están, digamos, entorpeciendo la situación, qué tipo de cosas son en las que me debo centrarme, cuáles son los detalles que debo resolver. Descripción de la situación deseada. Una vez que ya sé cuál es lo real, necesito saber, aparte de los indicadores prioritarios, es decir, ya que determiné mi lista de cosas que andan mal, tengo que pensar en el sueño. ¿Cuál es lo ideal? ¿Sí? El ideal para resolver esa situación. ¿Qué puedo hacer para resolver esa situación? ¿Sí? ¿En qué me debo enfocar? El sueño significa que no me estoy fijando en el costo, no me estoy fijando en los recursos, pero sería lo ideal, ¿no? A lo mejor lo ideal es quitar ese muro y poner 2 columnas hacia allá y agrandar 5 metros. Pero pues resulta que la realidad, probablemente más adelante me voy a dar cuenta que no puedo hacer eso, porque probablemente a lo mejor la parte que yo quiero agrandar es necesaria para un patio de servicio. No puedo quitar ese muro porque hay 3 tuberías, etcétera, ¿no? Entonces yo necesito saber primero el sueño, es decir, qué es lo ideal una vez que ya supe que es mi lista de indicadores, qué es lo que anda mal, y saber cómo lo puedo mejorar. Búsqueda de discrepancias. Obviamente tienen que decir, bueno, tengo esto, hay esto, necesito esto. Pros y contras. Sí, es como cuando van a una fiesta o como cuando van a organizar una fiesta. Bueno, pues resulta que tengo un espacio de 5x5 y resulta que yo necesitaría un espacio de 6x6, pero bueno.
resulta que tengo 3 mesas de madera y yo necesito 6 mesas de madera. De este tipo de discrepancias, ¿cómo voy a hacer para que combine? Y finalmente se da la definición del problema. Recuerden, en la definición del problema se formula una pregunta o bien se declara una oración cuya respuesta nos lleve a la situación real deseada. Muchas veces les es más fácil plantearlo a manera de pregunta, porque así encuentran más fácilmente la manera de hacer la hipótesis. O hay personas que no. Haciéndolo de manera declarativa, fácilmente encuentran los objetivos en donde deben centrarse para lograr el fin. Ahora, en las discrepancias yo puedo utilizar preguntas como, por ejemplo, ¿qué se puede hacer para evitar que pase? ¿Qué puede pasar si todo continúa así? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Sí? Nosotros siempre tenemos que tratar de enfocar estas dos cosas, la situación real y la situación deseada, para poder definir el problema. Luego, una vez que lo definí, voy a tener expansión de ideas. Voy a evaluar y juzgar todo tipo de respuestas preliminares a la pregunta anterior. Es decir, aquí lo que voy a hacer es ir planteando mi hipótesis, ir planteando las respuestas que yo puedo tener a ese planteamiento del problema. Es decir, voy a ir buscando algo que me va a ayudar a solucionar ese problema. Y normalmente puedo tener 3 respuestas, 4 respuestas y a lo mejor integro 2 y me doy cuenta que así sale ya una respuesta preliminar. A partir de eso se da la contradicción de ideas, terreno de tema de decisiones, de evaluar y juzgar respuestas preliminares, integrando el mejor conjunto de solución. En nuestro caso, recuerden, sí hacemos cosas descritas, pero la principal parte de la hipótesis son los croquis, las primeras imágenes con las cuales tenemos el problema, lo analizamos y generamos una solución de arquitectura interior. Y entonces, a partir de eso, yo voy juzgando los pros y contras de cada una de mis soluciones y voy a tratar de elegir la mejor solución. Por eso a veces, bueno, no sé desde mi perspectiva de maestro, obviamente. Ya también fui alumno, también sé que cuesta trabajo, porque normalmente llegas a este paso, más o menos lo llevas, ¿sí? Es decir, más o menos acá describes la situación real, más o menos indicas la situación deseada, sí generas discrepancias, pero cuando llegas aquí, muchos tendemos, bueno, yo teníamos, a casarnos con una idea de propusiste una solución y con esa te quedas. Y no le quieres cambiar, pero ni la sillita de ese lado, ni el murito de ese lado, ni tampoco la ventana. No, este paso es para experimentar, para tratar de generar diferentes tipos de soluciones, no solo una solución, diferentes tipos de soluciones que me ayuden a evaluar y juzgar respuestas para entregar la mejor solución. Sí, aunque suene algo tontito, también esta parte de ensayo y error es necesaria. Y también, bueno, vamos a ver a partir del método de diseño las diferentes estrategias para poder manejar esto. Expansión de ideas y contradicción de ideas. Luego, ya se define la solución. Tomo la decisión, en su diseño tomo toda costa, impulsividad y falta de información. Y puedo utilizar algún método, ¿sí? Es decir, yo ya he expandido mis ideas, contraído mis ideas, defino mi solución y empiezo con la planeación. Pasos necesarios para llegar a la situación real, a situación deseada.
Es decir, una vez que ya planteé mi croquis de diseño, ya llegué a mi primera imagen, ya empiezo a decir, bueno, van a ser tales acabados, va a ser tal tipo de obra, se va a hacer en tal tiempo, voy a necesitar esto, tengo que pensar en esto, necesito sacar ciertas fichas, tengo que ver proveedores, etc. Empiezo a planear cómo voy a realizar esa parte, también incluyendo primeras imágenes, primeras entregas, planos, renders, etcétera. ¿Cómo voy a hacer todo eso? Me organizo. Siempre tienen que organizar sus recursos para que den inicio a sus actividades y no tengan tantos contratiempos. Y luego se ejecuta, es decir, se hace verificación en el mundo real con los resultados palpables. En el caso de la cuestión académica o la vida académica, o también a veces los clientes no quieren que tú hagas la obra, pero la ejecución también tiene que ver con la presentación de los datos. Esa presentación formal que se le hace al cliente o esa presentación formal que se le hace al maestro es su ejecución. Si es cómo llevarían ustedes esta parte para poder explicar cada uno de los pasos de diseño, para poder explicar la visión general, para poder explicar la solución que ustedes dieron al diseño, y ustedes deben tratar de presentar estos datos de la mejor manera posible. Ahora, si yo voy a realizar la ejecución, tengo que vigilar el comportamiento de los indicadores y aplicar el correctivo. Esto tiene que ver con supervisión de obra, o la supervisión de la renovación, el control de los diferentes aspectos que tienen que ver, como por ejemplo el herrero, el carpintero, el plomero, el de las ventanas, etcétera. Y seguimiento. Tiempo razonable para que caminos efectuados permanezcan a lo largo del tiempo sin necesidad de esfuerzos deliberados. Esto casi nadie lo hace. Esta parte del seguimiento quiere decir con no solo ver el final de la obra, sino también ver cómo funciona la obra. Y una vez que me esforcé, tengo que tratar de ver cómo continúan los acabados, si le funciona a la señora esta mesada, etcétera, para finalmente comparar la situación real con la situación deseada. Es decir, yo tengo que ver a la hora de que se aplica mi proyecto si realmente ayudé a solucionar ese problema, si realmente llegué a la solución deseada de ese proyecto. ¿Sí? Es como, por ejemplo, problemas de primer mundo. Su vasito de leche no es lo suficientemente grande para poder sopear su galletita. Entonces, ¿qué podría ser? La situación deseada, la situación real no alcanza mi situación deseada. Sí, me está generando ciertos problemas y no es lo que yo quería. Entonces, esta parte también es importante. Normalmente nos quedamos aquí, acá, y esta parte de aquí, el seguimiento y la evolución, por lo general, no se dan. Aunque hay algunos despachos o constructoras que sí se interesan por saber qué sucede después de que entregaron la obra, cómo están funcionando las cosas, si resistieron los acabados, si se tuvo algún problema. También, por ejemplo, esto tiene que ver con las garantías. Algunas empresas aplican garantías a su trabajo, es decir, yo te garantizo durante 6 meses, es decir, que no se va a caer ningún mosaiquito, que no vas a tener hoyos en la alfombra, que si tienes algún problema con las ventanas, yo lo voy a arreglar. Eso también tiene que ver con el seguimiento. Pero como les decía, no todas las empresas realizan este tipo de cuestiones, ¿sí? Se centran más en solucionar, planear, organizar y ejecutar. Y esta parte de aquí que tiene que ver
y algunas sí manejan un buen control, pero esta parte de seguimiento y esta parte de evolución se quedan cortas, ¿sí? Entonces, tendemos a olvidar que también parte de la estrategia para resolver un problema que tiene que ver con los pasos de investigación, y cada estrategia tiene que ver con cada una de las etapas de investigación, muchas veces no lo hacemos paralelo a la realidad. Sí, tendemos a pensar que si dice, hipótesis, pues quién sabe qué es eso. Objetivos, wow, en mi vida. Conclusiones. ¿Quién sabe cómo se hace eso en la vida real, no? Las conclusiones tienen que ver con esto, con ejecución, con control, seguimiento y evolución. Al menos en el caso del diseño, en el caso de la arquitectura y en el caso del diseño de arquitectura de interiores, siempre se va a centrar en la realidad. Sí, es decir, nosotros no nos vamos a despegar de la realidad. Tenemos problemas prácticos, aunque también se pueden tener problemas teóricos dentro del diseño. Yo también puedo plantear una hipótesis de teorías de diseño. Ok, hasta aquí alguna pregunta. Sí, más o menos entendieron estas estrategias para resolver problemas que son aplicadas de manera general tienen que ver también con las etapas de la investigación. Sí, no, a lo mejor no lo habían pensado de esa manera. Sí les hizo ding dong. ¿Alguien? Pues lleva muchas cosas, yo creo. Ay, la Mariana. Bueno, lleva muchas cosas para mí. Perdón, Valente, muchas cosas que. Sí, que son como que muchos pasos que a seguir que yo no sabía como tal, o que no tenía como tal pensado que se tenían que hacer. Entonces, siento que va a costar un poquito, pero sí se puede. Miren, ahorita al principio les va a parecer algo agobiante, vamos a decirlo así. Porque cuando vemos los pasos dices, son como 10 y ahorita cómo se hace eso y cómo se come y cómo lo veo, etcétera. Pero luego lo van a aprender a hacer ¿alguno de ustedes maneja o anda en bicicleta? ¿Nadie, en serio? Bueno, en triciclo, aunque sea. ¿En serio ninguno de ustedes anda en bicicleta? Yo sí, profe. Es bien, María, bien. ¿O manejaba? Sí, sí manejan, ¿no? Si manejan, es decir, manejan el carro o andan en bicicleta. ¿Solo Jaime sabe manejar? Ah, no, igual yo. Eso es eso. Bueno, pues espero que los demás, bueno, también tiene que ver, por ejemplo, con controladores de videojuegos. ¿Sí? Sí, adelante, Jaime. Ya me escucho, es que no me dejaba prender el micrófono, por eso escribí. No, está bien, adelante. Bien. Primero, les va a costar un montón de trabajo. Aquellos que andan en bicicleta o manejan o aprendieron a jugar un videojuego o también aprender a cocinar, por ejemplo, ese tipo de actividades requieren de cierta mecanización. Lo mismo pasa con el diseño. Al principio les va a costar mucho trabajo porque no están acostumbrados a llevar métodos de diseño, no están acostumbrados a realizar procedimientos, no están acostumbrados a desarrollar problemas, no están acostumbrados a hacer las cuestiones gráficas.
Pero luego va a suceder que van a mecanizar la cuestión, ¿sí? Es decir, cuando manejas ya no estás pensando en que tengo que poner la velocidad, que mira, está el semáforo, tengo que frenar. Ya hay cosas que realizas de manera mecánica. Mismo pasa con esta cuestión. Va a llegar un momento en que al manejarlo durante suficiente tiempo, más o menos se les va a hacer menos complicado, como por quinto, sexto, porque van a tropezarse, van a tener problemas, se van a enojar, porque el proceso de diseño no es fácil. Y por eso también se les da esta materia que tiene que ver con teoría y que muchos dicen, no, qué aburrida, ya para qué la tomo, etcétera. Pero no, si ustedes empiezan ya de una vez a entender qué es lo que tienen que hacer, por qué existen esos pasos, cómo los debo aplicar, qué es lo que tengo que hacer en cada paso para lograr el éxito, pues yo les garantizo que van a tener menos problemas a la hora que tengan que diseñar. ¿Sí? Porque, bueno, el punto de toda esta carrera es diseñar espacios arquitectónicos de interiores. Entonces, esa parte es importante. ¿Sí? Ok. No sé si se habrán dado cuenta, pero muchos de ustedes, aunque no lo hacen de manera consciente, obviamente, utilizan esta clase de estrategias para resolver problemas en la vida diaria, solo que no lo hacemos consciente. Por ejemplo, vamos a suponer que se les descompuso el celular. Resulta que lo dejé conectado toda la noche y no sé qué pasó, hubo una descarga, se cayó un rayo, qué sé yo, y el celular se hizo chicharrón y hizo bye. Detección del problema. Si no tengo celular, aparte de bueno, en la actualidad es como me desconecto del mundo terrenal, porque casi todo lo manejan en el celular, o niéguenmelo. Tienen ahí el Facebook, el Instagram, el Twitter, las fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Las clases también. Y dices, no voy a poder hablar, mandar mensajes, la tarea, ahí estaban las fotos de no sé qué, necesito enviar esto, etcétera. Detección del problema. ¿Cuál sería mi problema? Ahí. ¿Alguien me quiere decir? Es algo que no anda bien. Eso quiere decir que mi celular, mi dispositivo electrónico, se echó a perder y no voy a poder realizar las actividades de mi vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Análisis de la situación. Veo si prende, si no prende, si a lo mejor solo se quemó la pila, etc. Y entonces decido qué hacer. ¿Qué hago? ¿Lo mando a reparar? ¿Voy a que lo revisen o me compro un nuevo celular? Por ejemplo, de ahí va a depender mi análisis de la situación. Ahora, descripción de la situación real. Resulta que ya analicé la situación y me di cuenta que el celular ni prende ni apaga. Y le pregunté a uno de mis amigos que es un nerd en cuestiones electrónicas y me dice, ¿sabes qué? Hazle esto y esto. No, ¿sabes qué? Ya no va a funcionar. Y entonces pasas a la siguiente fase, detección de la situación deseada. No va a funcionar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y a lo mejor tu amigo te dice, mira, ve, compra un nuevo celular. Cuando lo tengas, me dices, voy a tu casa y pasamos y te ayudo a pasar toda la información. Por ejemplo, vamos a suponer que es un gran cuate y es bueno y me va a hacer el paro, como dicen. Ahora, ¿qué sucede? Para comprar un celular, primero lo que hacen es situación real, situación deseada. Bueno, el celular mío tenía tantos megas, utilizaba este dispositivo de gráficos,
tenía estas apps, etcétera, etcétera, etcétera. No, no estoy mostrando las diapositivas. Pero quiere que las muestre para que vayan viendo el ejemplo. Sí, por favor. Ok. Bueno, detección de una situación problemática, recuerde que es el celular quemado. Análisis de la situación, pues veo si prende, si no prende, le pregunto a mi amigo qué hago, etcétera, y bueno, ya me dijo que no va a prender. Y entonces, descripción de la situación real. No tengo celular, tengo que entregar las tareas, tengo que mandar mensajes, etcétera. La situación deseada, pues es que necesito ese dispositivo electrónico para poder proceder. Pero ahora, una vez que decidí comprar el celular, yo tengo mi situación real, es decir, mi celular tenía tanta capacidad, tenía dispositivo de gráficos, tenía tantas apps, etc. Entonces, la situación deseada es el celular que yo deseo, anhelo. Y a lo mejor el celular que yo deseo, anhelo es el mejor celular del mundo, es un celular de gamer, es decir, el celular para jugar. No es el iPhone, lamentablemente es el celular de un gamer, pero pues resulta que ese celular de gamer está súper carísimo, ¿no? Y entonces mi presupuesto, porque yo no planeaba comprar mi celular, pues es como 2/4 partes de ese presupuesto y no puedo llegar a alcanzarlo, ¿no? Y a lo mejor si puedo gastar menos de 2/4 partes de ese presupuesto, pues mejor, porque tengo que comprar otras cosas para la escuela. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llego con el vendedor y le digo, necesito un celular así, pero solo puedo gastar esto. Entonces, acá discrepancias. Tengo que empezar a comparar diferentes celulares, diferentes costos. Empiezo a comparar que la interfaz, que la cámara, que si hace esto, que si es touch, que si es bajo el agua, etc. Y entonces digo, a ver, ¿cuál es el celular que me conviene? ¿Cuál es el celular que más me conviene para las diferentes actividades de mi vida diaria? Si ustedes respondieran realmente esa cuestión cuando están comprando el celular, les aseguro que el celular que tienen no es la solución a sus problemas. Probablemente deberían haber comprado otro celular. ¿Por qué? Porque las personas, al estar aquí, en la situación real y la situación deseada, tendemos a volar alto, a soñar, pero no nos enfocamos en las discrepancias. ¿Sí? Es como, por ejemplo, ok, ese celular cuesta 5,000 pesos más caro solo porque tiene una cámara más. Si nosotros contestáramos honestamente, cabalmente, concretamente, ¿qué es lo que necesita tener ese celular para realizar mis actividades diarias en la vida común? Les aseguro que la cámara más vendría saliendo de más. Pero ¿qué pasa? La mayor parte de la gente cuando define su problema, se expande. Sí, y a lo mejor se iba por un celular según su presupuesto. También pasa con los vestidos de novias, los carros, las motos, los videojuegos, etc. Llegan con una cosa, llegan con un presupuesto, llegan con una idea y terminan saliendo con algo que cuesta el doble, que tiene más cosas, lo que ni siquiera necesitaba. Entonces, esa es parte también de la carencia a la hora de definir el problema. Ahora, normalmente esto pasa cuando defino el problema, que no me doy cuenta y expando mis ideas. No, uy, sí tengo 4 cámaras, me voy a poner a realizar videos. Ah, y si se puede filmar bajo el agua, me voy a poder filmar abajo del agua y voy a sacar a Fluffy nadando adentro mientras yo voy a dar la vuelta, etc. Evaluar y juzgar. La evaluación y juzgar sería, a ver, ¿tienes piscina? No. ¿Cuántas veces vas a la playa? Una vez al año, ¿no? Y eso sí me fue bien. ¿Realmente te vas a poner a firmar en el mar?
No, porque qué tal si se me pierde el celular, llega la corriente, se lo come un tiburón, etc. Entonces, ¿realmente quieres filmar bajo el agua? Esa parte tiene que ver con la contracción de ideas. Es decir, yo tengo un sueño poderoso, delimitado, y resulta que cuando contraigo las ideas me doy cuenta que esa no es la solución. Y finalmente, definición de la solución. Si yo hago bien mi proceso, me voy a dar cuenta que no necesito un celular con 5 cámaras, que probablemente me puedo conformar con uno término medio, que tampoco necesito tener la app, quién sabe qué, porque jamás en la vida la voy a usar. ¿Sí? Entonces ese tipo de cosas también me definen, por ejemplo, qué tipo de celular voy a comprar. Planeación, ¿sí? Pasos necesarios para llegar a la situación real, a la situación deseada, que tiene que ver mucho con su pago, ¿sí? Con la manera, por ejemplo, en el celular, cómo voy a pagar, cómo me lo voy a llevar, qué tipo de aditamentos se necesitan para poder utilizar el celular. Y aquí es cuando el fabuloso y muy lindo vendedor me dice que, es que ese celular viene con un plan que cuesta 1,000 pesos mensuales. Y tiene esto y esto y esto, y tienes que ponerle esto, etcétera. Entonces, y lo va a pegar usted a 36 meses sin intereses. Y ya, pues la ejecución es que ya firmé mi papelito en donde lo pago a 36 meses sin interés. Y me lo llevo. Y acá es control, seguimiento, si a lo mejor le compré yo garantía al celular, por si pasa algo, plan antirrobo, anticaída y no sé qué tanta cosa. Y bueno, seguimiento y evolución. ¿Realmente pagué lo justo por el beneficio que estoy obteniendo o no? ¿Ese celular realmente es la cosa más fabulosa del planeta que yo pensé que sería cuando lo comprara o no? ¿Realmente funciona bien? ¿Realmente me ayuda a hacer todas mis clases? ¿Realmente utilizo todas las apps? No me di cuenta, creo que seguí sin compartir mi pantalla y nadie me dijo. Pero bueno, ¿qué les pareció el ejemplo? ¿Sí me entendieron más así? Sí, bueno, viéndolo de esa manera como que ya se entiende un poquito. Bueno, ya se ve un poquito menos complicado. Lo aplican en la vida diaria, solo que normalmente no se dan cuenta. Sí, es decir, lo hacen por inercia. O peor, hay personas que ni siquiera eso. Hay personas que llegan y es como de, deme el celular más caro que tenga en la tienda y ya. Eso no es tener una buena resolución ni definición de problemas, es solo ir por lo seguro. Pero ¿qué pasa cuando no tienes para decir, sí, deme el celular más caro de la tienda? No. Además de que a manera de cuestión social y sustentabilidad, lo mejor siempre es tratar de tener en cuenta tus recursos, planear, organizar y a partir de eso decidir. No irse como cabra por el monte a ver qué puedo conseguir. Ok, vamos a dejarlo acá porque luego vamos a empezar con la parte, si esto les pareció algo complicado, vamos a empezar con otra parte más complicada. Entonces, por favor, los veo. 18, por favor. Tómense un pequeño descanso. Bueno, no, 18. Sí, 18. Por favor, tómense un pequeño descanso, tomen agua, despéjense,
Si tienen alguna pregunta de regreso, me dicen, no hay problema. Y ahorita los veo. ¿De acuerdo? Bien. Ahorita los veo. No se me vayan, por favor. Recuerden, es descanso. Y ahorita nos vemos. Vayan a despejarse un poco. Tómense su café. Y ahorita nos vemos. No se me vayan.
Bueno, todos por aquí. Ya se terminó nuestra fabulosa pausa comercial. ¿Ya andan por aquí? Ya, mis. Ok, bien. Vamos a continuar. Ya vimos de manera general que vamos a tratar de resolver un problema social, es decir, un problema que tiene que ver con la calidad de vida, el bienestar y las diferentes actividades que desarrolla el hombre dentro de su vida. Y bueno, también ya vimos que existe estrategias para poder detectar un problema y que nos va a ayudar también a determinar o bosquejar o tener en mente las diferentes etapas de investigación para poder dar solución a este problema. En nuestro caso sería un proyecto, aunque también, como les he comentado, dentro del diseño también hay investigaciones teóricas que son las que nos ayudan a enfocar ciertos problemas, a solucionar dudas también en lo que se respecta a el diseño. Bueno, vamos a irnos un poco lento, ahora sí como dicen, por etapas, para poder ir viendo esta parte del planteamiento del problema. Ok, ¿alguien tuvo alguna duda aquí en la pausa? A lo mejor mientras estaba reflexionando o tomando su chocomil dijo, oh, no me quedó claro algo. ¿Ninguna duda por el momento? No, todo bien. Ok, bien, vamos a continuar. Ahora sí voy a compartir mi pantalla porque hace rato me di cuenta y estoy hablando. Ok, ahora sí ya estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bien. Vamos a ver, ya que nos vamos a enfocar en problemas sociales, ya vimos las estrategias más o menos para ver esta parte del problema. Ahora, aunque yo lo puedo plantear en una etapa posterior dentro de lo que sería la investigación, siempre de alguna manera, más conforme vaya yo avanzando dentro del campo de hacer proyectos y de desarrollar investigaciones, lo voy a tener siempre en mente. Sí, es decir, voy a tener a lo mejor, aunque sea un bosquejo general, de cuáles son los pasos que yo quiero seguir o cómo voy a seguir yo en la investigación, aunque voy a tener una etapa específica para pulir esta parte, para integrar todo y también para cambiar algunas cosas. Ahora, ¿qué se investigará? Va a determinar la formulación del problema, la definición de limitación y objetivos que voy a tener dentro de la investigación o proyecto. ¿Cuál es la base teórica del problema? Se va a referir al marco teórico. ¿En qué consiste el marco teórico? En antecedentes, teorías, enfoques, analogías, por ejemplo, en el caso del diseño, hipótesis y variables. ¿Sí? Es decir, voy a empezar a analizar cada uno de los factores, cada uno de los indicadores, cada una de las variables que yo formulé dentro de mi problema. ¿Cómo se investigará? Aquí tiene que ver con el diseño metodológico. Aquí puede ser diseño metodológico o también método de diseño. Población muestra. ¿A quién va dirigido? Elaboración y aplicación de instrumentos. ¿Qué tipo de técnicas, qué tipo de estrategias voy a aplicar para poder determinar mi diseño en nuestro caso? Análisis e interpretación de datos. Una vez que ya tengo mi población, una vez que ya tengo mis técnicas, mis diferentes instrumentos, voy a analizar e interpretar los datos a partir de mi marco teórico y lo que yo formulé para el problema. Verificación de hipótesis. Sí, es decir,
Una vez que ya tengo todo esto, voy a ir viendo si la solución va acorde a mis objetivos. Conclusiones, sugerencias y o recomendaciones. Normalmente en las conclusiones lo que se da a conocer es si esta hipótesis va acorde a lo que se planeó, se ayudó en realidad a solucionar el problema, cuáles son los limitantes que me encontré, cuáles son las ventajas que yo encontré, cuáles son las desventajas, qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer. Todo ese tipo de cosas tiene que ver con la conclusión. Ahora, algo que también quiero que tengan siempre en mente es que la investigación, aunque tiene una serie de etapas a seguir, es decir, paso 1, paso 2, paso 3, etcétera, que me van a ayudar a completar mi proyecto o mi investigación, siempre va a ser un proceso cíclico. Quiere decir que, por ejemplo, si aquí, a la hora de que yo empiezo a investigar, a la hora de que yo empiezo a analizar, sintetizar la información, me doy cuenta de que hay algo que no tomé en cuenta, algo que no puse dentro de la formulación del problema, entonces me regreso. Cambio esta parte, reviso mis objetivos y continúo. Lo mismo pasa acá. Si a lo mejor a la hora de que yo planteo, empiezo a verificar mi hipótesis, me doy cuenta de que hay cosas que no van acorde a estos dos pasos o que aquí no consideré bien las necesidades o las características de mi cliente, pues entonces yo regreso, hago los ajustes necesarios y vuelvo a plantear, por ejemplo, cambios en mi hipótesis y vuelvo a verificar. ¿Sí? Es decir, este es un proceso en donde si tú encuentras fallas, tú tienes que tener la capacidad de regresar. Ahora, teniendo en cuenta los pasos de la investigación y el método de diseño, lo que se procura es que estos errores o estas traslapes que yo tenga, estos tropezones, no sean de consecuencias graves y no sean tan frecuentes. Es decir, con el método de diseño, con el diseño de la investigación y con las etapas de investigación, lo que se busca es que estos errores sean mínimos. Obviamente vamos a tener, pero vamos a procurar que no derrumben mi proyecto, que no tenga que cambiar partes elementales o estructurales de mi proyecto. Ahora, planteamiento del problema. Como les comentaba, los planteamientos del problema o tener problemas es parte de la vida, ¿sí? Y cada uno de nosotros tiene sus propias estrategias, sus propios métodos para resolverlo. Acá, por ejemplo, les estoy poniendo una viñeta, una cómic de Mafalda. ¿Qué estás haciendo, Mafalda? Estoy planificando mi vida. Para no vivir a tontas y a locas, estoy trazando un plan que me ayude a organizar mi vida con claridad. Y le hace, teóricamente hablando, por supuesto. Normalmente, no solo en la vida, sino también en la escuela, ustedes y todos nosotros en algún momento vamos dando tumbos y vueltas para tratar de resolver los diferentes problemas de nuestra vida. Sí, a eso se llama caerse, errores, fracaso, rupturas, etcétera, que vamos teniendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque intervienen diferentes circunstancias, diferentes hechos que no están en nuestro poder cambiar, cosas sobre las que no tenemos ninguna incidencia, es decir, no podemos hacer nada para que no suceda. Entonces, pues obviamente vamos teniendo varios tropezones en nuestra vida. Ahora, si bien es cierto que dentro del campo de la investigación hay cosas que no podemos controlar, como por ejemplo que venga algún terremoto, que toco madera, que haya algún problema de luz, energía, etcétera. Si hay cosas que no puedo controlar, sin embargo, yo siempre voy a procurar considerar imprevistos, es decir, cosas que yo no
puedo controlar dentro de mi entorno para poder llevar a cabo una buena solución del proyecto, una buena solución de la investigación. Ahora, ¿cómo se construye un objeto de estudio? El objeto de estudio tiene que ver con el planteamiento del problema, es decir, es la concreción, es ser concreto, el punto clave que se va a investigar. El inicio del trabajo, la investigación o proyecto, es indispensable, aquí me comí una S, indispensable plantear el problema. No hay que olvidar que la investigación es parte de la realidad. Ustedes están inmersos en un contexto, ya sea Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, en donde estén, ustedes tienen que darse cuenta que son parte de esta realidad. Tienen que integrar también su interés como investigador. En el caso del diseñador es un poco más complicado porque por lo general quienes vienen con problemas pues son clientes o también se tiene cierta visión de usuarios en donde muchas veces a lo mejor, por ejemplo, a mí no sería yo muy fan, no sé ustedes, ¿verdad? Pero a lo mejor en algún momento les va a tocar porque a mí me tocó que expusieran eso, que les digan que tienen que hacer diseño de interior de una funeraria. A mí, por ejemplo, que me dijeran, tienes que construir una funeraria, me costaría muchísimo trabajo. No es de mi interés. ¿Sí? Ahora, aquí hay que ser honestos con nosotros mismos. Necesitamos considerar en nuestra actividad recursos y apoyos. Parte del recurso también somos nosotros, nuestro trabajo de equipo y, bueno, todos los proveedores, etcétera, que van a colaborar. Acá tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El trabajo es trabajo, sí es cierto. ¿Sí? Pero si yo voy a hacer algo, algún diseño en donde yo sé que me va a ir mal, voy a entrar en crisis, no voy a poder desarrollar ninguna idea, voy a andar cojeando, mejor una de dos. O pido ayuda para decirle, ¿sabes qué? Es que yo lo de la funeraria nomás no. Me da la crisis, me da el soponcio, tengo palpitaciones solo de pensarlo, le tengo fobia, etcétera. Ayúdame a realizar esta presentación, a realizar este proyecto, o bien lo pasan a otro diseñador para que lo resuelva. ¿Sí? A eso se llama integrar el interés del investigador. Si bien es cierto que ustedes como diseñadores tienen que aprender que hay cosas que, bueno, tienen que aprender que una cosa es su gusto, su interés, y otra cosa es aplicar una visión más amplia dentro del diseño, aprender a adaptarse a los diferentes personajes, y digo personajes, porque ustedes van a conocer a una gran variedad de personas, una gran variedad de gente que luego ni se imaginan que pudiera existir alguien así. Me refiero por sus características, porque hay clientes, por ejemplo, muy difíciles a la hora de que tienen que expresar sus ideas, a la hora de que tienen que tomar decisiones, a la hora de que hay que plantear costos, por ejemplo. Si bien es cierto que un buen diseñador debe tener siempre visión, perspectiva, adaptabilidad, también recuerden que son ustedes seres humanos. Y si bien yo dentro de un proyecto voy a procurar integrar mi interés, es decir, yo como buen diseñador voy a poner mi marca personal dentro de ese diseño, a eso también se refiere el interés personal, es decir, ustedes van a poner su plus siempre dentro de ese diseño. También tiene que pensar en que son seres humanos y hay cosas que pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Cuando me conflictúa demasiado, me estremece la vida, me tiembla el mundo, es mejor pedir ayuda y ser honesto. Ahora, por ejemplo, aquí todo tiene que ver respecto a las referencias que nosotros tengamos. Por eso, algo importante es que no deben olvidar la realidad. Aquí, por ejemplo, les dice, pero Libertad, lo estás poniendo al revés. ¿Al revés respecto a qué? La Tierra está en el espacio y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Es decir,
si nosotros lo vemos desde la perspectiva terrestre, desde la perspectiva de las leyes de gravedad, etcétera, sí tenemos arriba y abajo. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista del universo, desde el punto de vista de la teoría de la relatividad, desde el punto de vista del espacio, no hay arriba ni abajo. Sí, es decir, estamos flotando en el espacio. ¿Cómo determino que es arriba y cómo determino que es abajo en el espacio? No se debe olvidar esta parte. A mí una vez me estaban intentando invitar a una innovación, un proceso de tecnología que tenía que ver con la construcción de casas, pero en Marte. Es decir, no en la Tierra, en Marte, en el planeta que se está tratando de poblar, como este tipo de un poco ideas post-apocalípticas. Y bueno, uno de los jefes de la investigación me dijo, es que vamos a hacer un manual para poder plantear cómo construir casas en Marte. Y yo le dije, de acuerdo, pero entonces, parte de la realidad es que, por ejemplo, no se aplican los mismos conceptos de construir aquí con las leyes de la gravedad, con Newton, los materiales cambian de peso, etcétera. Entonces, yo siempre tengo que tener en mente, pues, todas las condiciones, por ejemplo, que se tendrían en Marte, incluyendo cuestiones de leyes de física, química, etcétera, para poder saber cómo hacer la construcción de una casa en Marte. No es lo mismo hacer una casa en Marte que en la Tierra. Así que, así como no es lo mismo construir una casa en Teciutlán que en Puebla, entonces siempre tienen que ser parte de la realidad. En Teciutlán y en varias partes del estado de Puebla, principalmente de la Sierra Norte, siempre llueve. Aquí en Puebla, por lo general, cuando se desatan las lluvias, se para la construcción. Bueno, salvo que sea una lloviznita, ¿verdad? Pero se para la construcción y se sigue después. En Teciutlán no. Se tienen que acostumbrar a veces a colar así, tienen que poner lonas, etcétera. Entonces tengo que ser parte de la realidad. Ahora, diferencias. Planteamiento del problema, tema de investigación, objeto de investigación. Para fines sencillos, prácticos y básicos, vamos a decir, el tema de investigación es su título. El nombre que le voy a poner al proyecto. Es una frase o enunciado. Renovación de vivienda residencial en Villa Hermosa, Veracruz, Colonia San Juan Agapito. Título. O renovación de funeraria González SADCB. Título. ¿Sí? Planteamiento del problema. Delimitación del objeto de estudio indispensable para realizar una investigación. Recuerden que les dije que no solo es un párrafo o un enunciado, también tiene que ver con la justificación del problema y planteamiento de objetivos. Esto normalmente son de 2 a 4 páginas. Objeto de investigación. Fenómeno real que existe en el universo independientemente del interés del investigador y al que se refiere en forma objetiva, precisa y comprensible. No se puede explicar de forma inmediata y permite el desarrollo de la investigación. Es decir, el objeto de investigación está imbuido dentro de mi planteamiento del problema, o sea, es parte del planteamiento del problema. El objeto de investigación es todo ese enfoque, concreción, claridad que yo voy a poner en el planteamiento del problema acerca de lo que voy a estudiar dentro de un fenómeno. Este fenómeno real es el problema que yo necesito resolver. Entonces, recuerden, tenemos tema de investigación, que es el título o nombre del proyecto.
el objeto de investigación, que es el punto específico, esencial, concreto, enfocado que voy a estudiar y que es parte del planteamiento del problema. Estos dos van de la mano y son lo que me permite realizar una investigación. Ok, ¿aquí alguna duda? Bueno, vamos a continuar esta parte y luego vamos a hacer una pequeña paro para saber si tienen alguna duda. Vamos a seguir continuando con esta parte de las diferencias de planteamiento del problema, tema de investigación y objeto de investigación. Bien. ¿Qué harías si pronto apareciera un plato volador? Susanita, ¿qué harías si seres de otro planeta bajaran e intentaran llevarnos a su mundo? No haría nada porque no creo que nadie viva en otro planeta ni que nadie baje para llevarnos a ningún mundo. No creo nada de esas estupideces. ¿Entendés? Y bueno, cae la hoja y se desmaya. Como ya decíamos, dentro de nuestra vida diaria a veces nos hacemos planteamientos, tanto a lo mejor fuera de este mundo o un poco imaginativos, acerca de qué es lo que pasaría, como cuando te dicen, ¿qué harías si te ganaras $1,000,000? O las famosas de, ¿qué harías si te dijeran, también toco madera, que tienes una enfermedad terminal? Y entonces así como la lista de cosas que harías, etcétera, ¿sí? Ese tipo de planteamientos empiezan a darnos una idea de cómo se plantean los problemas de manera interrogativa. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Después de que terminemos de ver las diferencias del planteamiento del problema, vamos a ver cómo podemos plantear este problema, pero de manera profesional. Ahora, 3 aspectos para el planteamiento del problema. Algo que yo siempre debo tener en cuenta para poder plantear un problema son 3 aspectos fundamentales que tienen que ver con delimitación. Es decir, delimitar, concretar, dirigir hacia eso. En el espacio, delimitación espacial físico-geográfica, ¿dónde se va a investigar? En el estado de Puebla, la ciudad de Puebla, en qué colonia, en qué calle, en qué número. Latitud, longitud, etcétera. En el tiempo, también país, por ejemplo. País, estado, condado, ministerio, etcétera. En el tiempo, ¿cuándo se va a investigar? ¿Es actual? ¿Voy a tener un periodo del tiempo? ¿Voy a poner un periodo de 6 meses? Delimitación, o voy a poner, por ejemplo, primavera, verano, otoño, invierno, solsticio, equinoccio. ¿Qué? Delimitación semántica o estudio exploratorio, es decir, esclarecer los significados, palabras, categorías o símbolos de investigación. Por eso no solo es un párrafo, yo tengo que decir los significados, las palabras o las categorías o símbolos, es decir, a qué me refiero con cada término que yo ocupo para el planteamiento del problema. Cada palabra representa un concepto. Cada concepto tiene una definición
acorde a su contexto, es decir, cómo voy a utilizar esas palabras. Y también esta parte de la delimitación semántica se explica de manera más larga en lo que es el marco teórico. Cada cosa que yo ponga la tengo que justificar, tengo que argumentar, tengo que explicar por qué la estoy utilizando y a qué me refiero. Que esto es lo que muchas veces les cuesta trabajo desarrollar, porque cuando les piden una revisión del proyecto y les dicen, bien, ¿por qué decidiste poner la sala en el oeste con 2 ventanas? Ustedes tienen que esclarecer el significado de eso, tienen que argumentar por qué tomaron esa decisión, por qué no pusieron la sala a la mejor al sur, por qué la puse al oeste, por qué puse 2 ventanas. Y eso también tiene que ver pues con el desarrollo del planteamiento del problema, con el desarrollo de la solución y cómo voy a justificar estas dos, cómo voy a hacer que se unan y plantear una solución adecuada. Ok, algo que no deben olvidar es que el tema de investigación conduce a conceptos y teorías que se necesitan, es una elección del universo, se usa para intercambiar y opiniones, dudas con tus compañeros, por ejemplo, y su enunciación descubre al objeto de estudio, fenómeno del universo del cual se obtendrá la información y conocimiento. Lo cual quiere decir que este título o nombre del proyecto ya me va a dar una idea de acerca de lo que me voy a enfocar. Como por ejemplo, en lo que les dije es renovación, no voy a construir. Quiere decir que ya hay algo existente. De vivienda residencial, estoy hablando de un tipo de nivel socioeconómico, de una vivienda que probablemente va a tener más de 2 habitaciones y más de un baño. Villahermosa de Veracruz, estoy hablando de un tipo de clima específico, de ciertas características de vegetación, de ciertas características de asolamiento, etc. Entonces, finalmente, el tema de investigación o el nombre de la investigación siempre me va a dar a conocer mi objeto de estudio. Por eso no les ha pasado que luego escuchan una película, por ejemplo, hace poco vi una película cuyo nombre era en español Indecente. ¿De qué se imaginan que trataba la película? ¿Sí? El nombre de la película es Indecente en español. Como de cosas malas o algo así. Cosas malas. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene una idea? Lo que sea, pues no es este examen. ¿De qué piensa que sería la película? No, vamos, así se les ocurre algo. ¿En serio? ¿Me van a dejar aquí? Ah, no, perdón, se llamaba Impúdica. Impúdica, perdón. ¿Qué les da a entender esa idea? ¿En serio no me van a decir? A ver, Jeremy, Mariana. Como misterio profano.
Ok, misterio. A ver, a empezar. ¿Qué piensan que significa la palabra impúdica? ¿No? ¿Nadie? ¿En serio no saben qué? Digo, ¿no se les ocurre con la palabra impúdica nada? Como, como que no tiene así como vergüenza. Tiene que ver con no tener vergüenza, ¿sí? A ver, busquen pudor. En su... Ok, adelante. Dice, vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo, de tratar temas relacionados con el sexo. Desvestirse con pudor o sentimiento que mueve a ocultar o evitar hablar con otras personas sobre sentimientos, pensamientos o actos que se consideran íntimos. Ok, Cuidar al juez. Bueno, es lo que dice. gracias. Bien. Yo cuando vi eso, yo dije, pues, se trata de a lo mejor de la historia de alguna stripper o alguna prostituta o algo por eso. Sí, sí, impúdica. Pero resulta que la película, o sea, para eso hay que leer la sinopsis. La película habla sobre un asesinato. ¿Sí? Y yo me quedé como, ok. Habla sobre la investigación de un asesinato. Una escritora tiene una hermana que se ha metido en problemas y entró al mundo del voyerismo digital, ¿sí? Es decir, esas páginas de entretenimiento de adultos que se ven por medio de la computadora. Y bueno, el punto es que la terminan asesinando y la hermana, que es escritora curiosamente de libros de misterio, pues tiene que resolver el crimen. Ayudado por el vecino, que curiosamente es un policía, ¿no? Pero a ver, dígame, ¿cuántos de ustedes se les ocurrió eso cuando escucharon la palabra impúdica en el título? Alguno dijo, oh, sí, lo primero que se me ocurre es la investigación de un asesinato. No, pues a nadie, creo. O alguien sí dijo, uy, sí, bueno, pues ese es el punto. Mi título, el nombre, el tema de investigación tiene que darme una idea de qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde me dirijo. Si no tiene lógica, pues lo que pasa es que también las personas que lean mi investigación, las personas que vean mi proyecto, van a decir, ajá, apogénesis y todo así de, ¿y eso qué es? Como que no entiendo, no capto el concepto. Entonces, cuando nosotros hacemos una investigación profesional de tesis, tenemos que dar una idea de a qué nos referimos. Si bien es cierto que ciertos diseñadores, dado su prestigio, dado a lo mejor la presencia de su constructora, ponen nombres como Magenta, Proyecto Magenta, Proyecto Génesis, Sonata Towers. ¿Sí? Siempre se tiene que dar una explicación o se tiene que tener un nombre más formal y específicamente también para pedir permisos, porque no voy a llegar a la dependencia a decir, mi proyecto es Sonata Towers y me va a decir así como que, ay, qué lindo, pero ajá, ¿qué es lo que quiere usted hacer? ¿Sí? Entonces siempre hay que tener claro esa parte del tema. Una cosa es el tema de investigación y otra cosa es el nombre promocional comercial del proyecto, ¿sí? Siempre probablemente voy a tener un nombre promocional comercial que me lo va a sugerir probablemente alguien de mercadotecnia. Sin embargo, a la hora de que yo lo tengo que presentar en un sector formal, en un congreso, frente al cliente, etcétera, siempre tiene que quedar claro esta parte de mi tema de investigación. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el planteamiento del problema?
Los aspectos del planteamiento del problema señalan la dirección del estudio para conseguir los objetivos que necesito dentro de la investigación. Es fundamental distinguir entre diferentes problemas, entre problemas a investigar, problemas durante la investigación y problemas del propio investigador. Es decir, estos dos, aunque forman parte del proceso para realizar una investigación o para realizar un proyecto, no van a formar parte de mi oración. Si bien yo dentro del planteamiento del problema puedo poner fortalezas y debilidades, es decir, puedo poner qué clase de trabas voy a tener, cuáles son mis ventajas y desventajas, dentro del planteamiento del problema me tengo que enfocar en problemas a investigar. Sí voy a mencionar a lo mejor ciertas limitantes que voy a tener dentro de esta investigación, pero me tengo que enfocar en este. Y siempre tengo que saber la diferencia entre estos tres aspectos que deben estar en el planteamiento del problema. Descripción, elementos básicos y una correcta formulación. La correcta formulación nos ayuda a saber cuáles son los elementos básicos y cómo debo describirlos. Si yo no tengo una correcta formulación, voy a tener problemas en estos dos aspectos. ¿Sí? Entonces, siempre es importante ver esta parte. No sé, hasta aquí, si les ha quedado claro la diferencia entre tema de investigación, objeto de investigación y planteamiento del problema. ¿Alguien me quiere decir si le quedó claro? ¿Alguien tiene alguna duda, sugerencia, opinión, comentario? Su silencio no me tranquiliza. Vamos a avanzar en otras 3 diapositivas y vamos a dejar ya esta parte de cómo elegir un problema. La vamos a acabar y ya esta parte de plantear un problema lo vamos a dejar para la próxima clase. Ok, esto ya lo hemos visto, solo es para reforzar cómo voy a elegir un problema de investigación, en cómo saber qué es lo que necesito tomar en cuenta para saber cuál es el mejor problema de investigación. Extensión del problema. Elegir el problema común y habitual antes que el más raro y ocasional. Normalmente cuando estoy en el mundo del diseño, se me pueden presentar toda una serie de problemas fantásticos y fenomenales, pero tengo que tener en cuenta mi persona, el equipo, los recursos, el tiempo necesario para poder realizar ese problema. Por eso siempre se dice que elijas el problema más común y habitual. Como dice Edna, ve enfrente al problema, pelea y gana. Y llámame cuando vuelvas, cariño, adoro tus visitas. ¿Sí? Tienen que tratar de pensar, ¿sí? Observar y ser coherente acerca de lo que quieren ustedes elegir. 2, gravedad del problema. Siempre hay que elegir el problema más grave con mayor mortalidad. Es decir, por ejemplo, aquí el mayor problema es que hay un muro enfrente de una grada. ¿Por qué hay un muro enfrente de una grada en donde se supone que yo tengo que ver? Este es un problema grave. Que a lo mejor luego el segundo problema es que estas tarimas por donde pasa la gente son de madera, casi sin ningún tratamiento. Ese es un problema menor. ¿Cuál es el problema mayor? Pues el murote. Actualidad del tema. Optar por un tema que despierte gran interés en la comunidad científica en línea investigadora en evolución. Ahora, es, por ejemplo, a lo mejor puede ser que a alguien le interese un edificio de departamentos que tenga una ambientación estilo Luis XV. Pero yo voy a tener un ramo muy limitado para la venta de esos departamentos. Probablemente personas como anticuarios,
abuelitas o algo por el estilo que realmente les interese, o a lo mejor algún fanático de Luis XV. Pero si no, tengo que tratar de hacer un edificio de departamentos que ahora, por ejemplo, el boom es el estilo nórdico o el estilo minimalista o el minimalismo japonés. ¿Sí? Entonces yo también tengo que pensar en el interés de la comunidad y también en el interés de mi cliente. Yo debo guiarlo para que principalmente en cuestiones que tienen que ver con comerciales, aunque también en las casas, que no esté desactualizada su enfoque de tendencia o su enfoque de diseño interior. Interés personal, motivo que algunas veces mueve a los investigadores. Se debe integrar en lo posible los intereses personales del investigador y las líneas institucionales también del cliente, porque si no, nos va a pasar como este tipo que está trabajando en telemercadeo, que ama su trabajo y dice, sí señor, estoy haciendo todo lo posible para resolver su problema. Cuando hacemos algo que no nos gusta, cuando no enfocamos bien la cuestión, nos va a dar la flojera, el desinterés, la duda, no vamos a querer hacer nada. Entonces nosotros siempre tenemos que tratar de adaptarnos, tratar de movernos y tratar de darle cierto estilo, innovación que nos ayude a enfocar nuestro interés dentro de ese proyecto para poder sacar buenas ideas y buenos resultados. Interés social, bueno, eso es básico dentro del diseño de la arquitectura de interiores. Temas que preocupen a la sociedad, temas que preocupen a mi cliente, temas que preocupen al usuario, temas que tengan impacto en la movilidad, en las actividades, en la vida de las personas. Y también posibilidades reales de ejecución. Considerar medios técnicos innecesarios, numerosos casos, accesibilidad de la muestra y tiempo de ejecución. Por ejemplo, si a lo mejor se me ocurre que quiero poner algún elemento específico en la cima del edificio, pero resulta que la única grúa que puede subir ese tipo de penacho, remate que yo quiero ponerle al edificio está en Monterrey y yo estoy en Chiapas, no voy a poder realizar ese tipo de cosas. Entonces yo tengo que pensar en otra cosa que me ayude realmente a solucionar eso. Hay cosas también que no son de mi capacidad o de mi incumbencia resolver porque no tengo los medios, no tengo accesibilidad y no tengo tiempo de ejecución. Porque si no, hacemos cosas sin sentido, hacemos cosas que no van acorde a los objetivos, que no ayudan a nadie, como por ejemplo esto. Construcciones sin sentidos. A lo mejor se le ocurrió que se iba a ver bonito la marquesina. Ay, mira, le ponemos arriba un barandal para que proteja el muro si se cae, yo creo. Entonces, este tipo de cosas son las incongruencias en las que puede caer un diseñador a la hora de no elegir bien el problema, a la hora de no delimitar bien el problema, a la hora de no planear bien sus soluciones, sus ejecuciones, etc. Ok. Acá la vamos a dejar. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O todo súper mega bien? ¿O les dejo parte del material para que lo estudien? Pues por mi parte todo bien, profa, pero sí nos puede subir el material. Sí, de todos modos les voy a ¿Profe, pedir. ¿es el que ya no subió? ¿Eh? ¿Es el material que ya no subió? Ah, subí una parte. Ese por favor, chéquenlo, ¿sí? Ese que dice material 1, que es su problema. Les voy a subir material 2 y 3, ¿de acuerdo? Que es lo que vimos hoy, ¿sí? Eso, por favor, chéquenlo. Y les voy a poner un video. Ahora sí, no se me va a olvidar, lo prometo, porque la otra vez. Ayer apenas me di cuenta que no había subido el material, yo estaba segurísima. Pero bueno, a veces pasa. Es que subí en otra materia, no en ustedes. Pero bueno, por favor, revisen. Les voy a pedir que para la próxima clase revisen ese material. Les voy a poner un video para que los ayude en esta cuestión del planteamiento del problema. ¿De acuerdo?
porque la próxima clase vamos a terminar de ver esto de cómo plantear un problema y vamos a hacer ejercicios. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, por favor, les va a ser más fácil, menos complicado y menos trabajoso la clase y también plantear problemas si ustedes estudian el material y ven ese video. ¿Por qué? Porque como les dije, lo vamos a aplicar la próxima clase de manera práctica. Y si yo a lo mejor porque se me olvidó, porque me dio flojera, porque no me acordé, porque no me abrió, etcétera, no vi el material, me va a costar un poco más de trabajo. Es decir, sí lo vamos a ver en clase, lo vamos a explicar y vamos a poner ejemplos, pero me va a costar más trabajo a la hora que yo tenga que hacerlo solo. Sí, bueno, vamos a hacer uno en equipo y vamos a hacer otro solo. Entonces, traten, por favor, de checar eso para que no les cueste trabajo la próxima clase. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿Todo profe. bien? ¿Cómo, Todo bien, Miss. ok. ¿Cómo sintieron la clase? Más o menos la entendí. ¿Se me hizo pesado? Ahí voy. Me abrió el mundo. Bueno, de mi parte es como un poquito pesado porque es mucha teoría y bueno, son muchos como pasos a seguir. Entonces sí es pesado, pero yo creo que se puede. Bueno, más que todo es que al principio lo van a sentir pesado, yo lo comprendo. Y de hecho esto es mínimo lo que estamos viendo acerca de esto. Toda una serie de bibliografía, artículos y montañas de cosas que aprender de esto. Nosotros lo estamos viendo de manera muy básica, concreta y sencilla. Pero esto es para que, con el objetivo de que ustedes puedan hacerlo solos más adelante y no tengan tantos problemas a la hora de realizar un proyecto. Bien, pues esto sería todo. Por favor, chequen el material. Prometo que en la tarde subo todo, incluyendo también el video. Cualquier duda, comentario, situación o algo así, saben que pueden utilizar con confianza la plataforma y cada uno de los chats. Entonces, cuídense mucho, pórtense bien, que tengan excelente martes y primero Dios, nos estamos viendo el jueves. Nos vemos, se cuidan. Hasta luego. Gracias. Cuídense, Gracias. tengan buen día. Bye. Adiós. Bye.